Buenas tardes, mis hermanos. Gracias por estar conectados ya nuevamente en un programa más aquí en Crónicas de los Profetas. Les mando saludos a todos desde aquellos que ya están conectados hasta allá a la ciudad de Guatemala, Centroamérica, El Salvador, Honduras. También aquí en Pan de Lancaster, también en lo que es el Valle del Antílope, el Valle de San Fernando, San Diego, Los Ángeles, y del otro lado de Estados Unidos, también allá hasta allá Miami, Austin, San Antonio, Houston, también a veces nos ven desde Sur Carolina, también en lo que es New Jersey, Connecticut y también Nueva York. El día de hoy, hermano, vamos a abordar un tema que he estado meditando y el Señor me lo ha estado poniendo a desarrollar basado a lo que son las facultades del Espíritu Santo o manifestaciones del Espíritu Santo, que son de gran beneficio porque vemos, hermano, que en este tiempo, en este año se nos ha de alguna manera profetizado que es un tiempo del Espíritu Santo donde nos va a llenar, nos va a fluir, nos va a hacer crecer, pero también nos va a señalar las áreas que tenemos malas para poderlas eliminar y poder buscar de alguna manera la santidad. Entonces, en ese orden de ideas, hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que tú eres el único que nos puede bendecir, el único que nos puede ayudar. Apelamos a tu gracia y a tu misericordia para que nos ayudes y nos auxilies de tal manera que podamos ser bendecidos. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, por todos aquellos hermanos que en este momento están atravesando situaciones difíciles de salud, algunos en hospitales por causa de los virus que se mueven en este momento. Señor, te ruego que cada uno de los hermanos sean sanados, puedan salir de esos hospitales y puedan regresar a su casa sanos y salvos. Te ruego por aquellas personas que en este momento también en sus casas padecen dolor o algún tipo de enfermedad. Sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te vengo dando gracias siempre por la vida de mi esposa, por la salud, la fortaleza que le estás dando en su proceso. Y también a nosotros, también te ruego por aquellas personas que tal vez no tienen quien interceda por ellos. Nosotros en el nombre de Jesús intercedemos por todas aquellas personas que están en hospitales, enfermos, algunos tal vez al borde de la muerte. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que lleves el mensaje a esos lugares en el nombre de Jesús. Y sí mismo te damos gracias y te rogamos, Señor, que esta palabra corra por las redes sociales de tal manera que pueda ser de gran bendición a todos aquellos que la escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, a mis hermanos, a todos desde ya. Los bendigo. Que el Señor me los bendiga donde estén. Vamos a empezar a desarrollar algunos puntos que fueron muy importantes. Creo que este fin de semana lo he estado desarrollando y me llama mucho la atención que son 18 dones que el Espíritu Santo quiere manifestar. A eso hay que agregarle las operaciones y los ministerios. Pero miremos entonces algunas facultades. Acompáñenme a 1 Corintios 12:27. Algunos se ha de preguntar, pastor, pero si no va a predicar de lo profético, pues ahí se va a dar cuenta la importancia de los dones y cómo algunos dones se manifiestan en el ministerio profético. Por eso es bien importante comprender y pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para poder comprender cuáles son los dones y qué dones debemos de acceder para pedirle al Señor la guianza a través de su Espíritu. Entonces, Pablo explica en 1 Corintios 12:27, no sé si se escucha bien, si alguien me puede decir, se escucha muy bien, si no, aquí regulamos el volumen. Déjeme de alguna manera mandar saludos. Creo que en este momento mi teléfono acá, pues, está un poco mal, no miro quiénes están conectados, pero veo aquí a mi tía, María Jackson Borror, hasta Guatemala. Gracias, tía. Mi esposa está bien, gracias a Dios. Gracias por sus oraciones. También saludos a la hermana Alice Escobar, a mi sobrina Ani Velázquez también, que Dios me la bendiga, hermana Ana. A la hermana Brenda Trujillo, hasta la ciudad de San Diego. Y Ana Leiva, que siempre están conectados todos los martes en un programa de Crónicas de los Profetas. Bueno, como usted sabe que se acerca
ahí sí que un feriado largo, dicen, va, y de alguna manera nos cae muy bien, ¿verdad? También recuerdes de que esta semana estará allá en Guatemala la preproclama, no la perdamos y pidámosle al Señor que nos hable y nos instruya. Así que si alguno no los saludé, que Dios me los bendiga. Y seguimos entonces. Acompáñenme a 1 Corintios 12, 27, porque Pablo en el 12 de 1 Corintios y en el capítulo 1 Corintios 14 explica el desarrollo de los dones. La vez pasada expliqué las facetas y las funciones del don de profecía, que fue muy extraordinario y me gusta a mí. De alguna manera me hubiera gustado volver a apuntar todos esos puntos porque son importantes. Veo que todavía algunos no los han captado a totalidad, pero creo que como estamos en un ministerio profético, vamos a tener que seguir martillando de alguna manera hasta que esto quede claro en el corazón del pueblo. A todos desde ya los bendigo, los saludo. Aquellos que de alguna manera no pertenecen a este ministerio, también los saludo hasta allá a Sudamérica, a España, que también a veces nos mandan saludos. Entonces, Pablo empieza a explicar en 1 Corintios 12, del 1, 2 y 3, empieza a explicar acerca de la manifestación del Espíritu Santo y cómo es que a cada uno de nosotros se nos da la manifestación conforme al Espíritu Santo. Me llama mucho la atención porque mire lo que dice en el 12:27. Me fui un poquito más arriba, pero vaya conmigo en 1 Corintios 12:27. Ahora bien, vosotros sois, oiga, el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente es un miembro. Note eso. Cada uno de los que hemos aceptado a Cristo, lo hemos creído en nuestro corazón, somos parte del cuerpo de Cristo, y si en el cuerpo de Cristo estuvo el Espíritu Santo operando, también tiene que operar en nosotros. Ahora, mire más adelante lo que dice en el 12:28. Y en la iglesia, escuche, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo, profetas, y en tercer lugar, maestros. Y luego sigue narrando el apóstol Pablo. Obviamente usted sabe que el orden no es el mismo, el orden que está en Efesios 4:11, pero aquí él empieza a explicar un poco más. Usted sabe que, déjenme recordar un poco acerca más del pueblo de Corintios. Corintios fue una iglesia donde Pablo ministró y enseñó y puso varias cartas a los corintios de alguna manera, porque en ellos se manifestaba los milagros, en ellos se manifestaban los dones, y por eso él empieza a explicar los dones que se estaban moviendo en Corintios, y de alguna manera lo deja para que nosotros también entendamos que si en nuestras congregaciones empieza el Espíritu Santo a manifestarse, entonces va a haber que instruir al pueblo con los dones. Entonces él sigue explicando, no son primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, de ahí sigue, y luego los que hacen milagros. ¿Quiénes serán esos? Y después los que tienen dones de sanidad, dice, y luego explica que hay ayudas ministeriales. Luego también explica que hay administraciones, personas que tienen el don de administrar, el don de ayudar, y otros dice que tienen el don de diversas clases de lenguas. Entonces me llama mucho la atención porque vuelve a repetir en el 12:29, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿O acaso todos son maestros? Y dice, ¿y acaso todos son obradores de milagros? Note que está diciendo que no todos tenemos la misma función, pero sí somos parte del cuerpo de Cristo, solo que el Espíritu Santo nos va a utilizar como Él quiere, no lo que nosotros queremos, porque muchas veces anhelamos manifestaciones del Espíritu Santo, dones, operaciones, ministerios, pero sin saber si el Espíritu Santo nos los ha otorgado. Que si el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, eso sí lo creo, porque la Biblia lo escribe, y Pablo. Ahora, aquí lo interesante es que si somos cuerpo de Cristo, algunos entonces ya empezamos a ser reconocidos por el cuerpo de Cristo como algunos dones o algunos ministerios. Por ejemplo, a mí se me llamó a lo pastoral, pero antes de ser llamado a lo pastoral me llamaron a lo profético. Ya voy para unos 5 o 6 años.
Ahora, de pastor voy para 4 años, pero ¿qué quiero decirle con eso? Empezamos a vislumbrar cosas que hace 17 o 18 años yo no sabía si iba a ser llamado o qué don Dios me iba a dar. No es a través del desarrollo de la ministración, de la búsqueda al Señor, de anhelar los dones, como dice Pablo. Entonces fui creciendo un poco, ahí sí que como dice, en sabiduría y en gracia, de tal manera que fueron desarrollándose y conforme el tiempo se va vislumbrando en realidad los dones y los talentos que uno tiene. Por eso yo no estoy de acuerdo que una persona de un año para otro ya piensa que es algo. Ahora, déjeme apuntar un poco más. Entonces, aquí Pablo está explicando, quiero que nosotros comprendamos que no todos van a hacer la misma función, sino que a cada uno Dios le ha dado una función diferente a desarrollarlo. Saludos a la hermana Melba, también a la hermana Luz Escobar y a Yaros Ramos, creo que es. Que Dios me los bendiga. Si alguno por primera vez lo saludo y quiere escribirme y decirme de dónde nos está escuchando, sería lindo para saludarlo también. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? A todos nosotros se nos dio la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, mire, cuando se refiere en el 12:30, ¿acaso todos tienen dones de sanidad? ¿O acaso hablan todos lenguas? ¿O acaso todos interpretan? Entonces, bien interesante porque a veces nosotros como pastores decimos cuántos hablan en lenguas y son pocos los que levantan sus manos. Y también decimos cuántos profetizan y algunos levantan la mano. Y a veces me dan ganas de decir, ¿y cuántos tienen dones de sanidad? Y ninguno levanta la mano porque en realidad, ¿cómo vamos a conocer si tenemos el don de sanidad, ¿verdad, hermano? Sería una buena pregunta. Luego, ¿somos todos profetas? No todos. ¿Somos todos apóstoles? No todos. ¿Somos todos maestros? No todos, pero sí existe un don que es el don de la enseñanza. Entonces, en ese orden de ideas, luego en el 12:31 Pablo explica y entonces empieza a decirle a los de Corintio, y así yo mismo se lo repito a usted, dice el Señor que anheled los mejores dones. 1 Corintios 12:31 dice, mas desead ardientemente los mejores dones. Quiero detenerme un poco aquí. Cuando se refiere que anhelemos los mejores dones, ¿a qué se refiere? ¿A qué Pablo está refiriéndose? Pues no todos los dones son iguales, pues. O sea, Pablo empieza a explicar que hay dones que tienen como un tipo de rango y que vienen a ser mejores que otros. Por ejemplo, la Biblia dice que uno de los dones más grandes es el de profetizar. Fíjate, tremendo. Pero no todos lo desean. Hay otro don que es más grande que el de profetizar y es el de interpretación de lenguas, que casi yo no lo he visto. Le pido a Dios que se manifieste, porque si Dios nos está llevando a conocer los dones, es porque Dios quiere que nos capacitemos para las cosas que vienen en el mundo. Por ejemplo, saludos al hermano Romero Peinado, al hermano Rafa. Dios te bendiga, manejen con cuidado. También allá saludos a Rey Sandoval. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque entonces nos está incitando el Espíritu Santo a que deseemos los dones. Por ejemplo, esta palabra en griego explica que codiciemos los dones, pero creo que no sé si está bien traducida, pero yo mejor me quedo con desear ardientemente los mejores dones. Eso quiere decir que Pablo nos está explicando y nos está mostrando un mejor camino. Y aquí dice, mas desead ardientemente los mejores dones, 1 Corintios 12:31, aún yo os muestro un camino más excelente. Ahora, en ese orden de ideas, usted pregúnteme, pastor, pero ¿y lo profético entonces a qué hora lo va a hablar? Déjeme seguir adelante y ahorita le voy a explicar. Por ejemplo, cuando hablamos de dones repartidos por el Espíritu Santo, entre ellos está el don de profecía, entre ellos está el don de lenguas, entre ellos está la interpretación de lenguas, entre ellos está tener visiones, entre ellos está palabra de ciencia, que todos esos los voy a ir dando uno por uno. Y entonces
porque muchos me preguntan acerca del don de ciencia y entonces quiero tener la base y la explicación para poderlo predicar. ¿Le parece? Otros también me preguntan, pastor, ¿qué es interpretación de lenguas? Otros me preguntan, pastor, ¿cómo se profetiza? ¿Cuál es el camino a profetizar? El único camino que yo veo es desear ardientemente los dones. Después viene tu cobertura, tu pastor, tu mentor, que te va a instruir cómo hacerlo. Por ejemplo, entonces, hay regalos entonces del Espíritu Santo para que sea edificada la iglesia, según 1 Corintios 12:1. Si alguien lo quiere postear. Saludos a la hermana Yandiri Escobar, que siga mejor, que Dios me la bendiga. También saludos a su esposo Jorge. Entonces, mire esto, en este sentido, no son únicamente 18 dones que el Espíritu, sino también el Espíritu Santo nos da otras habilidades que debemos también de enfocarnos. Ahora, me llama mucho la atención porque si todavía no entendemos muy bien los 18 dones, no nos vayamos a meter a qué son, ¿cómo se llama? Lo que es ministerios y operaciones. Aquí lo explica Pablo más adelante. Entonces, cuando hablamos de los dones, estos constituyen adornos a la iglesia. Por ejemplo, el ejemplo de Eliezer, que es figura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, si alguno quisiera postearlo, está en Génesis 24:22, para que se dé cuenta dónde está la figura de lo que le estoy diciendo. Usted sabe, cuando hablamos de Eliezer, que es figura del Espíritu Santo, cuando hablamos de Rebeca, que es figura de la mujer que va Eliezer a buscar para que se case con su señor Isaac, entonces nos damos cuenta que hay una figura. Pero si alguno tiene Génesis 24:22, se lo agradecería mucho. Por ejemplo, allá está Abraham, envía a Eliezer, el siervo, a buscarle esposa a su hijo Isaac. Cuando miramos estos 4 personajes, figurativamente tenemos que referirnos a que Abraham es figura del Padre en ese momento. Isaac es figura de Jesucristo, nuestro Señor, y Eliezer viene a ser figura del Espíritu Santo, y los ministros venimos a ser figura de los camellos que aparecen ahí, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va sobre nosotros. Y en búsqueda de la amada, que es Rebeca. Rebeca es figura de la iglesia, y entonces ahí nos damos cuenta que lo primero que hace Eliezer es, la hermana Yandiri lo encontró. Gracias, hermana. Dice Génesis 24:22. Cuando los camellos, figura de los ministros, acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos. Sería bueno si pusieran el 23, el 24 y el 25. Bueno, en ese orden de ideas, aquí aparece que el siervo le está dando presentes a la novia, porque una de las cosas que aparece ahí en la figura de Rebeca es que cuando Eliezer le pregunta a Abraham cuál es la señal, y entonces él pone, si yo le pido de beber y me da de beber a mí y a mis camellos, esa será la señal que ella es. Entonces, cuando hablamos de la mujer que se casa con el Señor Jesucristo, es aquella mujer que tiene compasión de los demás. Por eso dijo el Señor, si a uno de ellos les dan un vaso de agua, a mí me lo dieron y grande es su galardón. Entonces, miramos entonces a una iglesia que se va a casar, que se va a ir arrebatada, porque tiene en su corazón amor hacia los demás. Bueno, regresamos. Vamos a ver. Aquí aparece. Gracias, hermanos. Génesis 24 del 23. Y dijo, ¿quién eres, hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre un lugar para hospedarnos? En el 24 dice, y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Mical, que dio a luz a Nacor. En el 25 dice, y le dijo, además
tenemos suficiente paja y forja y lugar para hospedarlos. Qué lindo, ¿eh? Vamos a ver, 24, 23. Vamos a ver qué dice la Reina Valera. Cuando los camellos acabaron de beber, dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿quién eres tú? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Mical, el cual ella dio a luz a Nacor. Excelente. Entonces, aquí ya vamos entrando en una figura antiguo testamentaria que nos enseña el orden de cómo es que el Espíritu Santo, ahora figura de Eleazar, que va a utilizar a los ministros para buscar a la novia, y no solamente buscarla, sino adornarla, darle presentes. Entonces, lo que está haciendo el Espíritu Santo desde el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, porque ya no hay otro Pentecostés, sino ese Pentecostés ha caído de generación en generación en generación. No es que esperemos otro Pentecostés, no, sino que el Pentecostés vino hace 2000 años aproximadamente, allá en el aposento alto, y desde entonces el Espíritu Santo quedó en la tierra, y entonces sigue llenando de generación en generación a todas aquellas personas que han creído en el nombre de Jesús. Ahora, saludos a mi mamá allá, Lidia Borror, hasta allá Guatemala, Dios me la bendiga. Perdónenme, voy a tomar mi cafecito porque ahora sí ya se vino el frío. Bueno, entonces sigamos. Cuando hablamos entonces de presentes o dones o regalos, son también como instrumentos que el Espíritu Santo le da en la mano a los ministros. Por ejemplo, lo podemos ver en Efesios 4, 11, 12, que son regalos hechos hombres, hablando del ministerio Doma, de ministros entre los 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son también ministerios que el Espíritu Santo reparte a hombres para su manifestación y para poder ayudar al pueblo a crecer y llegar a la perfección. Entonces, cuando hablamos de facultades, el Espíritu Santo nos va a habilitar en este tiempo a nosotros los creyentes para el servicio de la casa. Por ejemplo, dice 1 Corintios 12:4, si alguien lo quiere poner, 12:4, 12:5 y 12:6. Sería excelente porque aquí solo tengo las bases atrás, pero ustedes pueden leerlo allá en casa. Gracias, hermana Yander. Y dice Efesios 4, 11 a 12, nueva versión internacional. El mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso le decía yo que los regalos hechos domas, hechos hombres, traen una función de edificar al cuerpo para que alcance la perfección. Pero cuando hablamos entonces de dones, carismas, son dones que Dios deja al pueblo para utilizarlos al beneficio de las personas. Por ejemplo, cuando dice hay diversidad de dones, se está refiriendo en 1 Corintios 12:4 a los carismas, que son 18. Después en el 5, 1 Corintios 12 al 5 dice, hay diversidad de ministerios, diaconías. Y luego en el 12:6 dice, hay diversidad de operaciones. Si alguien quisiera postear esos 3 versículos, 1 Corintios 12:4, 12:5, gracias, hermano. Ahora bien, hay diversidad de dones, carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Oiga, y hay diversidad de operaciones, pero es Dios que hace todas las cosas en todo. Él es el mismo. Pero a cada uno, qué lindo, ahí está. Aquí mejor lo leo. Vamos a ver. Pero a cada uno, oiga, a usted y a mí, a cada uno le es dado, vamos a ver, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros de hacer milagros, a otros de profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros de diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Aquí alguien me puede decir, pero usted acaba de decir que son 18. Sí, hay 8 más, hay 10, hay 8, vamos a ver, hay 9 dones más que están en el libro de Romanos, que están también en el 1 Corintios 14 y también aquí en el 27 que le acabo de leer de 1 Corintios. Entonces, cuando examinamos esto, entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo opera de diferente manera en cada uno de nosotros. Déjeme abordar un poco más. Mire lo que dice en el 12:7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, oiga, para el bien común. Eso quiere decir que a cada uno de nosotros Dios nos asignó una manifestación a través de su Espíritu. Así que nadie puede decir que no tiene nada. A todos nos dieron una manifestación. Ahora Pablo dice, de entre los 18, anhelen y deseen cuál es el que Dios les quiere dar. O cuál es el que tiene. Por eso le decía yo que todos quieren el don de sanidad, hermano. Pasan años y todos, es que Dios me habló que tenía el don de sanidad y lleva como 20 años y nunca ha orado por un enfermo. Si uno no puede entender, si el que sabe a qué lo llamó uno, empieza a fluir en eso. Por ejemplo, hay personas que tienen discernimiento de espíritu. Y hay personas que me han dicho a mí, pastor, fíjese que yo tengo algo raro, no sé, pero fíjese que paso por ahí y de repente le miro la cara a alguien y se le ve la cara de lobo. Puede ser que Dios le esté ahí sí que dando no la interpretación, sino el discernimiento de espíritus. Ahora, por eso le decía yo, discernir en algunos aspectos es bien interesante porque uno discierne en el bien y el mal, ¿va? Entonces, cuando uno puede discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, Dios le está dando discernimiento a través de la sabiduría. Pero voy a ir desarrollando cada don o cada grupo de los dones para que aprendamos y podamos pedirle al Señor que nos ayude en la manifestación. Ahora, yo quiero abordar 3 dones que son bien importantes, que para mí yo considero que esos son los que yo deseo, los que anhelo. Allá usted si también los desea o lo anhela, pero yo sí los deseo y los anhelo porque veo que hay una necesidad que esos dones se activen en mi vida y en su vida. Por ejemplo, entonces a cada uno se le da la manifestación. Cuando miramos este versículo de 1 Corintios 12:7, en la nueva versión internacional dice, a cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Eso quiere decir que no es para que seas famoso, eso no quiere decir que para que solo tú tenés ese don, eso no quiere decir de que el don se lo vas a hacer cuando querás a alguien. No, aquí está diciendo que Dios te está dando dones para el beneficio de los demás, no es ni siquiera para el tuyo. Por eso el que tiene profecía, que profetice. Por eso el que tiene visión, que hable en visiones. El que tiene sueños, que hable en sueños. Pero por eso le decía yo, entonces, conocer al Espíritu Santo en sus facultades o las facultades que da el Espíritu Santo o sus manifestaciones es lo que nosotros necesitamos en este momento. En este momento la iglesia está más enfocada si pone arbolito de Navidad o no. Bueno, ya me metí otra vez ahí, va. Mejor regreso. Mire pues, lo más importante es que entendamos que debe funcionar como los mismos miembros de un cuerpo. O sea, que si los dones están en nosotros y nosotros somos cuerpo de Cristo, tenemos que vivir en armonía para que todos los dones empiecen a hacer de alguna manera su función y edifiquen al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de capacidad de operar, acompáñeme a esto. Los dones a los que nos referimos consisten
en que el mismo Espíritu utilizará una persona para ejecutarla. ¿Cuántos de los que me escuchan, de los que están conectados, quisieran ser usados por el Espíritu Santo en estos dones? Si dice amén, pues gloria a Dios, va. Si no, pues solo escuche un poco más el mensaje. Entonces los dones van a ser referidos y va el Espíritu Santo a utilizar un vehículo, llamándose hombre o mujer, para ejecutar el don. Es una acción también para poner sobre la capacidad normal o natural. Entonces, cuando examino yo el libro de Hechos, capítulo 8, del 9 al 24, bueno, no sé si alguien lo quiere poner, veo aquí a un inconverso que, siendo un falso mago, deseaba más los dones que la iglesia, hermano. Y yo me quedo asombrado. Si alguno tiene Hechos del 8, del 9 al 24, y si alguien lo quiere postar, gloria a Dios. Pero está diciendo, dice, en ese momento aparece Bar Jesús, un mago judío, que empieza a ver a Pablo y a los apóstoles hacer milagros extraordinarios. Y entonces como que él empieza a pensar que con el dinero que él tenía podía comprar el don de Dios. Por eso Pablo lo reprende, le dice, ¿crees tú que con dinero se compra el don de Dios? Si alguien tiene Hechos capítulo 8 del 9 al 24, sería extraordinario verlo, porque mire, hermano, si alguien que es inconverso, un mago llamado Simón, que no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo, deseaba hasta pagar para que le dieran ese poder, ¿cuánto más usted, que es nacido de nuevo, que ha sido ministrado por el Espíritu Santo, que ha sido lleno del Espíritu Santo, no va usted a anhelar los dones? Gracias, hermana Yandere. Miremos entonces algunos puntos. Por ejemplo, déjenme leerlo así rapidito. Hechos 8 del 9 al 24. La versión Dios habla hoy dice: pero había allí un hombre llamado Simón que antes había participado en la brujería, que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona importante. En el 10, todos desde el más pequeño hasta el más grande lo escuchaban atentamente y decían: este es quien llaman a él le decían el gran poder de Dios. Luego en el 11 dice, y le hacían caso a él porque por su brujería los había engañado durante mucho tiempo. En el 12 dice, pero cuando creyeron en las buenas noticias que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios, de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Capítulo 13, y el mismo Simón creyó y se bautizó, mire. Se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe, admirado por los grandes milagros y señales que veía. En el 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron de los de Samaria que habían aceptado el mensaje de Dios y mandaron allá a Pedro y a Juan, y al llegar oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. En el 17, entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y así recibieron, al Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos sobre la gente, les ofreció dinero. Miren el 19, y les dijo, denme también a mí este poder, dunamis, para aquel a quien yo imponga las manos reciba igualmente, al Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó, que tu dinero dice que tu dinero se condene contigo, porque has pensado, en comprar con dinero lo que es un don de Dios. Ulugrum. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si perdona el haber pensado así, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Simón contestó, oren ustedes al Señor por mí para que no me pase nada de esto que me has dicho.
grueso, decía un pastor de Coachella. Saludos a la hermana Mari Ríos. Mari Ríos, sí es. Bendiciones hasta allá. Entonces se da cuenta de esto. Entonces vemos entonces en la figura de Rebeca, Eliezer y Isaac y Abraham que Dios dejó plasmado un diseño para bendecir a la iglesia con regalos. Ahora miramos a Pablo explicando que la iglesia debe de anhelar los dones porque está siendo repartida en 1 Corintios 12 y también en Efesios. Pero ahora vemos, hermano, que los apóstoles empiezan a hacer cosas sobrenaturales y entonces la gente despierta el interés por querer tenerlo. Yo hoy en el nombre de Jesús como profeta te estoy diciendo que Dios quiere que anheles ardientemente los dones porque Él quiere activarlos y derramarlos sobre su pueblo. El problema es que como que hay gente que no es de Dios que está más interesada en tenerlos que en realidad el pueblo de Dios que sí los tiene y no los activa. Ahora, en ese orden de ideas, por ejemplo, 2 Corintios 4:7, oiga, dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Y esto me llama mucho la atención porque algunas personas me han dicho: pastor, ¿cómo puedo yo profetizar si estoy en un vaso de barro? Note lo que dice Pablo. Porque muchas veces, hermano, Dios nos da profecías o Dios nos habla o nos está enseñando, pero como nuestra autoestima espiritual está muy bajo, no nos consideramos dignos de ser usados por Dios. Hermanos, si Dios utilizó a una bestia de carga para profetizar, ¿no te va a abrir a ti la boca para que profetices? ¡Claro! ¿Acaso estaba más santa la burra? Perdón por la burra, no, sino era más santa el asna de Balaán que tú, para que Dios la haya usado. Eso quiere decir, hermano, que Dios conoce nuestras debilidades y nuestros errores, pero Él lo que quiere es que nosotros anhelemos para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del dunamis, del poder, sea de Dios y no de nosotros. Entonces, Dios nos deja a nosotros, nos hace ver que somos vasos de barro con defectos, pero Él ha depositado un valioso tesoro, hablando del Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros tiene talentos. Mire, hermano, cuando nos presentemos delante de Dios, vamos a dar cuenta de los talentos que Dios nos había dado. Por ejemplo, está la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno le dieron 5, hizo el trabajo, utilizó los dones y cuando va delante de su Señor le dicen: denle 10 más. Y así sucesivamente. No fue hasta que llegó el último que le dieron un talento y tuvo miedo, dice, de utilizarlo y lo escondió debajo de la tierra. Y entonces, por temor a no utilizarlo, de todas maneras fue juzgado por no usarlo. Entonces digo yo, si ya Dios derramó en ese vaso de barro, en este momento soy profeta y te lo estoy diciendo, no te hagas el pequeño, no te hagas el que no eres digno, si nadie es digno de esto, sino es por la gracia. Por eso dice que Dios nos tuvo por dignos de derramar su Espíritu Santo. Y entonces da a entender Pablo que tenemos un gran poder, una grandeza en vasos de barro, hablando del Espíritu Santo, y entonces de alguna manera tenemos que hacer la función. Saludos a Juan Batres, que Dios me lo bendiga, hasta allá a Texas, a Cifrido Zúñiga, bendiciones, profeta. Eric, los saludo. ¿Desde dónde nos hablas, Juanito? Sería bueno saludarte. Entonces mire esto, recordemos que el Espíritu entonces utiliza a hombres que son vasos de barro con defectos. Por ejemplo, cuando miro yo a un Sansón y en su trayectoria veo cómo Dios lo utilizó el Espíritu Santo, porque Sansón es figura de nosotros que somos barro, somos hombres y mujeres con debilidades, y de alguna manera Sansón viene a ser una figura de nosotros que a veces pensamos que Dios no nos va a usar por nuestras debilidades, y Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Obviamente también nos da un tiempo para poder reflexionar y poder cambiar nuestras actitudes. Pero me llama mucho la atención porque eso nos muestra a nosotros que Dios está interesado en que nosotros crezcamos espiritualmente. Ahora, cuando hablamos entonces de 18 dones, hay grupos de 3
en los cuales se nos ha enseñado y cómo han sido, ¿cómo se llama? Separados, si se puede decir así, para entenderlo mejor. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de dones sobrenaturales, para un mejor entendimiento, debemos de comprender que los dones son clasificados en 3 grupos. Son 18, pero hay clasificaciones de 3 en 3. Por ejemplo, cuando hablamos de los dones de revelación, que creo yo que también van paralelos con el ministerio profético, desde San Antonio, Texas. Dios te bendiga hasta allá San Antonio. Saludos al pastor Ricardo Gutiérrez. No, Gramajo. Ricardo Gramajo, perdón. Regreso, entonces miren, los dones de revelación van paralelos con el ministerio profético. Entonces miremos esto. Cuando hablamos de los dones de revelación, debemos de entender que existe palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Es bien interesante estas 3 cosas. ¿Por qué razón? Porque todo ministerio profético debe de pedirle al Señor que se le active el don de palabra de ciencia. Lo voy a explicar porque hay muchas personas que lo predican de un ángulo, con un beneficio únicamente en el sentido de que es un don como de revelación. Y sí, pero necesitamos la explicación basado al desarrollo de cómo hombres en el Antiguo Testamento ejercieron el don de ciencia. Ahora, palabra de sabiduría es todo aquel que teme a Jehová, empieza en el principio de la sabiduría. También discernir, el discernimiento de espíritus, creo que es algo que se mueve en el ministerio profético, porque es importante que Dios levante ministerios proféticos. Ahora, obviamente, también cuando me refiero a los 5 ministerios, en ellos también opera todo esto, no solamente en el ministerio profético. Ahora, el otro grupo que me llama mucho la atención también es los dones de palabra. Y esos están compuestos con profecía, con hablar en lenguas, don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Cosa que también va paralelo con el ministerio profético. Por ejemplo, el don carisma de profecía no es igual al ministerio profético. Eso lo he explicado muchas veces, no me quiero detener en eso. Cuando hablamos del don de lenguas, eso quiere decir que hay manifestaciones en las cuales vamos a aprender a hablar en lenguas. Por eso uno de los dones dice que es de género de lenguas, o sea que no es solo una. Por eso a mí me llama, y perdone que yo sea, a mí me gusta discernir a veces a las personas. Hay personas que ya hasta les conozco cuál es el mismo tipo de lenguaje espiritual que tienen. Y yo creo que Dios los ha bautizado con esas diversidades de lenguas, pero se quedaron en ellas. No evolucionaron, considero yo. Entonces se les vuelve como un patrón y repetitivo. Las mismas lenguas. Profetizan y antes de profetizar hablan las mismas lenguas. Entonces, alguien me decía que eso era interpretación de lenguas. Y puede ser que sí, puede ser que no, porque a veces hay personas que están hablando en lenguas y luego profetizan, pero digo yo, siempre en cada culto van a hablar las mismas lenguas, entonces tendría que ser el mismo mensaje. ¿No le parece a usted? Entonces creo que debemos de explicar cada uno de estos. El don de profecía lo he explicado varias veces. He también hablado acerca del uso incorrecto del don de profecía. Eso está en la página de Ministerios de Ebenezer Pandel. Ahí puede irlos a encontrar. Son temas que ya he abordado y en algún momento los voy a volver a repasar. Entonces, pero cuando hablamos de interpretación de lenguas, es algo extraordinario porque ahí tendríamos que abordar muchas cosas en el sentido de cómo poder interpretar lenguas. Por eso le decía yo que no a todos. Hay personas que se me acercan a veces a donde yo voy o donde me invitan que me dicen, pastor, yo tengo la interpretación de lenguas. ¿Va? Digo, wow, qué tremendo, ¿va? Qué bueno, ¿va? Pero en realidad, ¿será que lo tiene? O solo para darse un quemón, ¿va? Porque muchos dicen, yo tengo el don de sanidad, pero no oran por los enfermos. Y yo hago milagros, pero nunca han hecho un milagro. Ni siquiera el milagro de cambiar su vida ha podido, mucho menos va a ir a hacer más milagros.
Y así sucesivamente. Por eso no es que yo anuncio lo que tengo, sino a la acción. Cuando operan obrando en los dones, entonces ahí uno entiende en qué oficio Dios lo está poniendo. Entonces, el otro grupo, que son 9, que aparece en 1 Corintios 12, mire esto, son los dones de poder y es ahí donde quiero abordar. Tengo aproximadamente 10 minutos para explicarles algunos de los dones de poder. Por ejemplo, los dones de poder se componen, por ejemplo, por don de fe. No es lo mismo el fruto de la fe que el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Interesante, a mí como me gusta esto porque por eso le decía yo que si usted me pregunta a mí, Pastor Eric, ¿cuál de esos 9 dones desea usted? Yo le respondería, todos, porque todos son importantes. Se necesita en el ministerio profético poder discernir. Se necesita en el ministerio profético profetizar. Se necesita en el ministerio profético hablar en lenguas, interpretar las lenguas. Se necesita palabra de ciencia. Se necesita sabiduría. Pero a todo esto se necesita el don de fe. Porque es por la fe que creemos que Dios va a operar. Por eso me llama mucho la atención estos últimos 3, porque está el don de fe, está el don de sanidad y el don de hacer milagros. Son tres dones tan importantes que se manifestaban no solo en el ministerio evangelístico, sino también en el ministerio profético y también en el ministerio apostólico. ¿Cómo así, pastor? Veo yo a un Felipe, no está mal dicho, a un Felipe que se manifestaban y dice que hacía grandes señales y milagros y la gente se convertía. Entonces, ¿por qué es que muchas veces el pueblo ya no se convierte a Cristo? Porque estos dones se han trastocado. Incluso ahora, cuando Dios me permite ministrar, hermano, al final, yo le pido mejor a los de cámaras que apaguen todo. Porque si no, entonces se vuelve como una exhibición y no lo anhelan. Hay lugares donde, hermano, últimamente las redes sociales son tan famosas y pasan a veces unas cosas que yo digo que la manguera ungida, que los 7 bautismos de Naamán y sale la gente tirándose en una piscina en medio de la congregación y digo yo, ¿qué son? Perdón por ese chapinismo, ¿qué son esas tonterías, hombre? Y así sucesivamente miramos un montón de cosas. Por eso mismo es que el evangelio se ha devaluado, se ha desviado, porque no hay gente que anhele con deseo ardiente poder tener los dones. Mire, hermano, se necesita autoridad para echar fuera un demonio, hombre. Entonces vivimos tiempos tan peligrosos donde todo esto se ha ido trastocando y entonces por eso la misma gente ya no cree. Pero donde hay un verdadero don de Dios trabajando, como Felipe, anunciaba la palabra y le seguían las señales y los milagros. Note que esto es bien importante porque mucha gente va en pos de la gente que hace milagros, no por la palabra. La palabra es la que va acompañada de milagros. Por eso dice que grandes eran las palabras y ellos predicaban el evangelio, dice los apóstoles, y las señales los seguían a ellos. Ahora aquí me tengo que detener un poco porque vivimos en el tiempo final y vemos entonces también que se van a levantar falsos como el anticristo y el falso profeta a hacer señales y van a confundir a los escogidos. Entonces me llama mucho la atención esto, porque entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos active, que nos habilite a los dones verdaderos, no a la imitación que hacen otros. Entonces tenemos que pedirle al Señor esto, que se manifiesten los dones y que Dios active los dones. Yo en el nombre de Jesús oro por ti para que Dios active tus manos, que Dios active los dones en tu vida para poderlo
a hacer y ejercer conforme al Espíritu Santo nos está llamando. Por ejemplo, la hermana Yandiri puso algo aquí en Hechos 8, del 5 al 24, nueva versión internacional. Felipe, bajo una ciudad en Samaria, les anunciaba a Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención. ¿A qué? ¿A las señales? No, a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. En aquella ciudad se llenó de alegría. Mira, hermano, ¿por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay alegría? Porque hemos empezado a vivir una vida cristiana monótona. Que vengo, me voy, vengo, oro, diezmo y me voy, vengo, oro, diezmo, sirvo y me voy, vengo, oro, sirvo, y se ha hecho monótona y la enseñanza siempre ha estado ahí, pero en realidad el verdadero evangelio es que las señales sigan a la palabra. Por eso yo le pido a Dios que en este año, antes de que termine este año de la reivindicación, Dios nos reivindique con los dones, que podamos tener don de fe. Se necesita fe para hacer muchas cosas, hermanos. Se necesita el don de sanidad para ir en pos de aquellos que están enfermos y orar por ellos. Y aparte hacer milagros. Me llama mucho la atención esto. Entonces, me quedan 7 minutos. Y entonces miremos qué son los dones de poder. Bueno, de todas maneras tenemos otros martes, ¿verdad, hermano? Y obviamente usted sabe, esta semana es una semana de mucha bendición. Yo, en el nombre de Jesús, te bendigo. Que Dios te llene de sabiduría, pero sobre todo que te active los dones. Que experimentes esta semana cosas sobrenaturales en tu iglesia. Que Dios te habilite a profetizar. Que Dios te habilite a tener discernimiento. Que Dios te habilite en el don de sanidad. O sea, que Dios esta semana te sorprenda. Ese es mi deseo. Entonces, los dones del poder. Por ejemplo, cuando hablamos de dones de poder, nos referimos al don de fe. El don de fe es el que hace un ungido cuando cree que Dios va a hacer lo imposible. Da por hecho que no se puede o tiene. El don de fe es creer en que Dios lo va a hacer. Nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Por eso cuando le dice, si tuvieren el don de fe, no dice así, pero estoy parafraseando, si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dirías a ese monte, muévete, y a ese sicomoro, arráncate de ahí y plántate en otro lugar. Es algo, ¿quién va a mover una montaña? Solo alguien que tiene fe. Pero para mover una montaña se necesita creer que Dios lo puede hacer. Por eso es bien importante el don de fe. Creer que Dios va a hacer todas las cosas. Señor, yo en el nombre de Jesús, por la autoridad profética, te ruego que nos habilites en el don de fe. Para creer, Señor. Para creer que tú lo vas a hacer en nuestras vidas. Ahora, quien es usado por el don de fe, puede moverse en algunos de los demás dones. Por eso, sin este don, no podemos utilizar los demás. Sin la fe, no podemos profetizar. Sin la fe, no podemos hacer milagros. Sin la fe, no podemos orar para que se sanen los enfermos. Sin la fe, no podemos hablar en otras lenguas. ¿Sí? Va relacionado, y por eso me llama mucho la atención que creo yo que es uno de los dones que Dios nos va a empezar a activar. Cuando se usa en este don, se va sobre lo seguro y no se va a ver si se sana o no, o a ver si se libera o no. Cuando uno tiene la convicción de fe, entonces ocurren las cosas. Por eso el Señor dijo, si tan solo creyeren, se les hará hecho. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que inyectarle a los apóstoles fe. Porque algunos tenían una fe poca, otros tenían fe y otros tenían grande fe. Como que la evolución de este don, Dios quiere que nosotros le vayamos creyendo. Por eso dice, es necesario que se le acerque a Dios, crea que Él existe y que es galardonador.
Si has servido por muchos años, hoy solo te vengo a recordar por la palabra que dijo el Señor Jesucristo, que hay recompensa a todo lo que haces. Si lo haces para un pastor, si lo haces para un hombre, tal vez vas a recibir recompensa o gracias de un hombre. Pero cuando uno le sirve a Dios, entonces Él es galardonador de los que le sirven. Por eso vemos a aquel profeta que fue pasado en un foso de leones. Y me llama mucho la atención porque eso lo quiero yo para mí. No entrar al cuento de los leones, ¿va? No, ahí no reprendo, ¿va? Pero que nunca le falte la fe aún. Porque Daniel fue probado en su fe. Imagínense, lo lanzan al foso de los leones. Los leones tenían hambre. Pero algo vieron en Daniel y no se lo comieron. Ahora me llama mucho la atención porque él confió hasta el último momento, él confió en Dios. ¿Va? Por eso cuando llega aquel hombre, Nabucodonosor, dice, Daniel, al Dios que sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? Y sí, hermano, allá estaba Daniel como que se despertó cuando habló. ¿Va? ¿Qué pasó? Sí, aquí estoy vivo todavía. Pero es que está rica esta almohada, va, tal un gran león, va. Tuvo fe. A los apóstoles le dijo, hombres de poca fe. Y entonces vemos, hermano, que el Señor Jesucristo aparece y dice que Jesús no hizo milagros en diferentes lugares porque la gente de ese lugar era incrédula. Hoy yo te estoy hablando de parte de Dios. Necesitas creerle a Dios en todo lo que vas a hacer. Necesitas pedirle a Dios guianza de todo lo que vas a hacer. Necesitas orarle a Dios y decirle, Señor, esto es y en esto creo. Necesitas creerle a Dios que te vas a sanar. Necesitas creerle a Dios que Dios te va a bendecir. Necesitas creerle a Dios que Dios va a traer a tu hijo. Necesitas creerle a Dios que Él va a operar. O sea, venimos entonces de alguna manera a pedirle al Señor que nos bendiga por medio de la fe. Quiero ver, vamos a ver, no, ahí estamos. Bendiciones, hermano Eric. Aida Hernández, aleluya y amén. Bueno, se me llegó el tiempo, me quedan 1 minuto o 30 segundos para poder despedirme y obviamente voy a abordar un poco más estos dones, pero yo en el nombre de Jesús le pido a Dios que aumente nuestra fe en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, si aquel pueblo se ha debilitado en su fe, si ha dejado de creer, Señor, en tus promesas, en lo que ya los dijiste, Señor, si su mirada ha sido quitada de ti, Señor, yo te ruego que por favor los llenes de fe para que hagan cosas sobrenaturales. Señor, danos ese don y actívalo en nosotros, Espíritu Santo, para creer en todo lo que tú nos vas a ordenar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, termino. Cuando hablamos entonces del don de sanidad, el don de sanidad es una operación del Espíritu que permite a alguien que es ungido estar de alguna manera que le permite que Dios lo unja y lo habilite para orar por los enfermos. Y de alguna manera este don no se puede hacer pensando o creyendo tener un don de sanidad y andar orando por cualquier enfermo cuando no lo tenés. El que cree sabe que Dios lo ha habilitado y ora. Ahora, aquí me llama mucho la atención porque como muchos se emocionan con este don, va. Y entonces creo que Dios deja en la iglesia ancianos o ministros que oren por los enfermos. Santiago capítulo 3 creo que es, que dice, ¿hay alguno de vosotros enfermo entre la congregación? Que llame a los ancianos y oren y que pongan aceite. Y la oración de fe, sanará al enfermo. Ahora, a muchos aquí me preguntan, porque a veces como que se sienten, ¿verdad? Que
tienen ese don y quieren irle a poner manos a cualquiera. No es de andarle poniendo manos a la gente en la iglesia, ni mucho menos en la calle. Esto es por el Espíritu. Por ejemplo, yo hay personas que le digo que todos nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, y nos hemos bautizado. Entonces dice la Biblia y describe que los que hemos creído, Dios nos habilita con 4 señales. Hablarán en nuevas lenguas. Hablarán de parte de Dios profetizando. Echarán fuera demonios. Impondrán manos sobre los enfermos. Y aún así, si los quieren envenenar o hacerles daño, no le van a hacer daño. Entonces está diciendo él, hay señales que le dan al creyente para ir a evangelizar a la gente. Ahí sí, aquellas personas que, por ejemplo, salís, llevas esa convicción porque has creído en el Señor y Dios te ha habilitado. A la gente que es inconversa y si te pide oración, ahí sí oraba. Pero no pongas manos a la ligera. Orá para que se sanen. Porque no sé, como que a la gente le da la gana de andar tocando a la gente, que si no los tocan o no se caen, no hay poder. No, eso no es mentira. Si ahí la Biblia dice, oren. Y cuando sea el momento de imponer la mano, se impone la mano y Dios hace todo el trabajo. Ahora, por eso le decía yo, ¿puedes orar por gente inconversa? Sí. Pero orar por hermanos de iglesia que ya fueron salvos y todo, ahí sí no. Ahí déjenselo a los ministros. Porque ahí necesitamos ver algunas otras cosas. En ese orden de ideas, bueno, y el tema que quería dar era el don de milagro. Lo dejo en este punto. El don de milagros es una operación del Espíritu habilitando a un ungido, oiga, para hacer aquellos hechos que están fuera y más allá del campo natural. Por ejemplo, yo quiero hablarles entonces del dunamis, pero se me acabó el tiempo. La hermana Yanderi tiene la respuesta aquí. Saludes a mi esposa, que Dios me la bendiga. Cintia Escobar, bendiciones, mi amor. Mire lo que dice Santiago 5, 14 al 15. La versión Dios habla hoy. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él, y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, oiga, otra vez el don de fe, el enfermo sanará. Y el Señor levantará, y si ha cometido pecado, le será perdonado. Aquí yo no, por eso le decía yo que aquí se necesita un poco más de madurez espiritual para hacer este trabajo. Porque no se le anda poniendo manos a todo. Hay gente que pasen los que están enfermos, dice uno, ahí pasa la gente. Y la gente como que le dan ganas de ir a tocar y orar por ellos. No, hombre, cálmese. Si Dios no lo llamó al ancianato o a ministro, aguántese. Allá afuera sí. Allá sí le va a servir de señal a toda la gente inconversa que está enferma. Allá sí vas a hacer señales, milagros. Cambio aquí, nos está hablando de un tipo de ministración. Por eso tampoco le podemos apuntar a que una enfermedad es algo maligno que cayó. Por ejemplo, hay enfermedades producidas por el alma que repercuten en el cuerpo. Hay enfermedades que Dios deja para que sea glorificado su nombre, como la de aquel cojo de nacimiento, como aquel hombre que nació ciego desde nacimiento. Hay enfermedades por descuido. Porque hay enfermedades, por ejemplo, alguien que le gusta estar tomando soda, ahí se va a dar cuenta de aquí a unos 20 años cómo va a tener los riñones. Entonces, él mismo se provocó una enfermedad por descuido. Hay otra enfermedad que es operada por espíritus inmundos, que hay que reprenderla, como aquella mujer que estaba encorvada por un espíritu inmundo durante 18 años. Y hay otras enfermedades que Dios permite para que sea glorificado su nombre. Bueno, en todas es glorificado el Señor, pero quiero que se dé cuenta de eso, porque si no, entonces caemos en una acusación de que porque alguien está mal, algo mal hizo. No, a nosotros no nos conviene andar investigando eso. A nosotros Dios nos llamó a ministrar
y a orar por los enfermos. Nada más. Ahora, cuando hablamos entonces de ese poder, Dios va a operar en cada uno de nosotros, siempre y cuando haya una guianza del Espíritu Santo y también una guianza de un ministro. Termino. Neri Solórzano, enfermedades por negligencia, sí, son las mismas, por descuido, creo que son las mismas. Por ejemplo, alguien puede estar trabajando y, por ejemplo, tal vez trabaja con gases, con thinner o químicos, y cada químico necesita que use un traje especial para que no se contamine la piel, etc. Y si no se cuida, pues él mismo está provocando enfermarse de algún descuido. Amén, dice. Aleluya. Amén. Bueno, lo dejo, mis amados hermanos. Voy a hacer una oración para que Dios nos guarde y nos proteja esta semana. Si vas a salir fuera del estado donde vivís o te vas a ir de vacaciones, que Dios te lleve con bien, te traiga con bien. Por favor, maneje con cuidado, o que Dios guarde el avión donde vas a salir. Sabemos, Señor, que es un fin de semana largo, así que tampoco solo le deseo que todo le salga bien y que Dios lo bendiga y lo prospere. Así que, Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este momento, por este tiempo. Bendecimos tu nombre, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que en nosotros operen los 18 dones, que en nosotros hayan operaciones y que en nosotros hayan ministerios, de tal manera que puedan ser de bendición para nosotros, los que hemos sido llamados a este tiempo como novia de tu Hijo amado. Señor, a la manera de Eliezer, envía tu Espíritu Santo para que nos ministre y nos dé la palabra y la manifestación de los dones en el nombre de Jesús. Saludos a todos desde ya. Saludos a la hermana Wendy que se acaba de conectar. Los bendigo y nos vemos mañana a las 6:30. No se pierda el programa Ministrando Nuestra Alma con la pastora Cintia y las hermanas. Mañana a las 6:30 estarán ellas acá. No hay feriado, dijeron por ahí, sino hasta el jueves, ¿verdad? Y el viernes pues regresamos con nuestro servicio general a las 7:30. Sábado nuestro servicio de oración a las 7 de la mañana. Y también el domingo nuestro servicio a las 11 de la mañana general. Te esperamos. Si no tienes iglesia y vives acá en Pandel, estamos nosotros situados en el 1605 East Pandel Boulevard, en la suite A la D, aquí en Pandel, California. Sería un placer para nosotros conocerte. Y si tienes congregación donde te congregas, espero que esta palabra te haya servido de gran bendición y que puedas obrar en la iglesia donde Dios te tiene. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos entonces, mis amados. Dios me los bendiga. Que tengan un fin de semana muy hermoso y que descansen. Hasta luego.